Bienvenido a nuestra exploración de la vida, la fe y el legado de Catherine von Bora. Si bien su nombre puede no ser familiar, su impacto e influencia en la Reforma protestante y, por extensión, en el protestantismo moderno, son profundos. Nacida en un convento, escaparía audazmente y se encontraría en el epicentro de esta agitación religiosa y social sísmica en el siglo XVI. Catalina nació en 1499, en un pequeño pueblo alemán. A los 5 años fue enviada a un convento donde se crió y educó. Cuando tenía poco más de 20 años, los escritos de Lutero se extendían por Alemania y Europa, dando forma a la dirección del cristianismo de maneras que el mundo nunca antes había visto. Catalina se interesó por la Reforma y finalmente buscó una salida del convento. Con la ayuda de un comerciante desprevenido, logró escapar audazmente en 1523 y se encontró en Wittenberg, no lejos de la casa de Lutero y del centro del movimiento reformista. Encontró trabajo como ama de llaves y cocinera para la universidad y fue en esta capacidad que conoció a Martín Lutero. Lo que comenzó como una relación de trabajo pronto se convirtió en algo mucho más profundo, y los dos se casaron en secreto en 1525. El matrimonio de Catalina con Martín Lutero, ex monje católico y una de las figuras más influyentes de la Reforma, marcó el comienzo de una nueva era. Fue una declaración audaz a los poderes arraigados de la Iglesia Católica y una afirmación real de la creencia protestante en la santidad del matrimonio. Como apoyo y fuerza de Martín durante las tormentas de la Reforma, Catalina administró la granja y cervecería familiar, y al mismo tiempo hizo de su hogar un centro hospitalario para los numerosos visitantes y amigos de la Reforma. También tuvo 6 hijos, crió a otros 4 huérfanos y vivió en relativa pobreza. En el poco tiempo libre que tenía, Catalina mantuvo correspondencia con otros reformadores, entre ellos Philip Melanchthon y Margarete Cronach. También estudió y debatió con su marido y otros teólogos, encarnando verdaderamente el espíritu reformista y las ideas protestantes sobre el papel de la mujer. Algunos, incluido el propio Lutero, han sugerido que ella era su igual intelectual y emocional. Si bien no dudó en expresar sus opiniones, también brindó apoyo práctico. Cuando la peste negra arrasó Wittenberg, ella cuidó a los enfermos y moribundos, un acto que Lutero reconoció como un ejemplo de caridad cristiana. Después de la muerte de Martín en 1546, Catalina permaneció en Wittenberg, donde continuó administrando las finanzas y propiedades familiares, vendiendo productos de jardinería, lúpulo para cerveza y ganado. Continuó manteniendo a sus hijos y a los numerosos estudiantes visitantes que necesitaban su apoyo. Cuando Carlos V intentó someter la reforma a la Dieta de Augsburgo en 1555, le correspondió a Catalina proporcionar refugio en su mansión para varios líderes protestantes. Entre ellos se encontraban amigos cercanos y aliados supervivientes de Lutero que necesitaban un lugar seguro para esconderse y reagruparse. Catalina vivió años tumultuosos, siempre con la determinación de dirigir tanta energía a su vida fuera de la esfera pública como al cuidado de su hogar. Nunca se volvió a casar, pero mantuvo su título de viuda y siguió siendo conocida como la estrella de la mañana de Wittenberg. Con el paso del tiempo, su casa se convirtió en un imán para los estudiantes de Wittenberg y más allá. Vendrían a escuchar historias sobre Lutero de quienes mejor lo conocían y vislumbrarían la Reforma desde adentro. No hay duda de que Catalina fue un pilar crucial en la Reforma y una figura anónima en la historia de la Iglesia. Demostró una combinación única de fuerza y ternura durante tiempos caóticos e inestables. Su capacidad para mantener un hogar en medio de la Reforma habla no solo de su fuerza sino también de su creencia inquebrantable en los principios de la Reforma. Catherine von Bora murió el 20 de diciembre de 1552, pero su legado sigue vivo. Aún poco conocida en comparación con su famoso marido, su vida y sus contribuciones siguen siendo estudiadas y apreciadas por el papel vital que desempeñó en los años cruciales de mediados del siglo XVI, como creyente devota y como dios doméstico. La vida de Catherine von Bora es un testimonio de los increíbles cambios que se estaban produciendo en Europa durante el siglo XVI. Su historia es de valentía, resiliencia, fe y determinación. No solo fue la esposa de una figura destacada de la Reforma sino también pionera y símbolo de la feminidad en la Iglesia protestante. Martín Lutero se referiría a su amada esposa como mi señor Cati. Catherine von Bora, conocida como la reina de la Reforma, era simplemente una mujer cristiana. Monja convertida en esposa y madre, su centro era su fe, y se entendía que la fe era transformadora y revolucionaria. Los acontecimientos demostraron que esto era cierto. Al reflexionar sobre la vida de Catherine, vemos que enfrentó los desafíos de su tiempo con coraje, iniciativa y compasión.
Catherine von Bora, a través de su determinación, su resistencia y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la causa en la que creía, es una inspiración tanto para mujeres como para hombres. En muchos sentidos, Catherine von Bora fue el rostro de la reforma de las mujeres. En un momento en que el lugar de las mujeres en la sociedad europea estaba cambiando rápidamente, ella era a la vez producto de estos cambios y agente de ellos. No fue una espectadora pasiva de la reforma, pero jugó un papel activo en su propagación. Desde el claustro hasta el matrimonio, desde el convento hasta la acogida de la extensa familia de Lutero, desde la obediencia a la Iglesia Católica hasta la aceptación de las enseñanzas de Lutero, desde una rutina diaria pacífica del convento hasta una vida llena de críticas y expectativas, la vida de Catalina von Bora fue extraordinaria. Catalina demostró gran coraje en su convergencia de la fe católica romana al movimiento luterano. Este cambio no fue simplemente teológico o espiritual, tuvo profundas implicaciones sociales, económicas y políticas. Fue una elección atrevida y radical, una fascinante confusión de fronteras religiosas y seculares y un acto de notable agencia. En todo momento, Catalina se vio obligada a superar los roles estrictamente prescritos del cristianismo medieval. Se atrevió a creer que su vida podía ser más que una narrativa de obediencia y sacrificio, que tenía un papel vital que desempeñar en la reforma. Y fue este acto de autoafirmación sin precedentes lo que la transformó en una pionera histórica, infringiendo las normas sociales. A pesar de haber sido empujada a una vida de matrimonio y maternidad después de su fuga, Catherine logró sus nuevos roles con gracia y entusiasmo. A pesar de las muchas exigencias de su tiempo y energía, abrazó con alegría su papel de esposa y madre, estableciendo un hogar amoroso y solidario para su esposo e hijos, así como para los numerosos refugiados de los primeros días de la Reforma. La importante renovación espiritual de Catalina, desde el rígido ascetismo de la vida monástica hasta la vida más igualitaria y, por cierto, poblada de los laicos, proporcionó una etapa significativa y en gran medida anónima en la transición de la comprensión categórica medieval a la moderna. A través de sus acciones, ayudó a redefinir lo que significaba ser una mujer cristiana en el siglo XVI. El importante conjunto de fuentes primarias que registra la vida de Catalina después de su matrimonio con Lutero reprende predominantemente las controversias sobre cuestiones cotidianas. La mayor parte de sus condiciones de vida, por ejemplo, o el patrón de su frugalidad, comenzó a alcanzar mayor atención en los círculos luteranos. Bajo el patrocinio de los luteros, a pesar del continuo escrutinio de sus acciones, Catalina demostró su valía ante los ojos de sus contemporáneos y de las generaciones venideras. Fue deliberada en administrar su hogar y mantener a su familia, y su inquebrantable devoción a la floreciente causa protestante le valió un gran respeto y admiración. Hablando más allá de su contexto histórico inmediato, Catalina ocupa un lugar de importancia fundamental en el mundo moderno. Al fomentar el establecimiento de una nueva comprensión de la familia como una institución intermedia entre el individuo y la sociedad en general, sus acciones tuvieron impactos duraderos a lo largo de la Reforma y más allá. La de Catalina fue una vida de sucesivos cambios y extrema adversidad. Dada esta realidad, su resistencia, coraje y devoción inquebrantable a la Reforma fueron notables. Abrazando plenamente la realidad de su situación y los tiempos difíciles en los que vivió, Catalina demostró ser un ejemplo de fe y fortaleza, dejando una huella indeleble en la Reforma. La extraordinaria historia de su vida, con el telón de fondo de la Reforma, es un conmovedor recordatorio del poder transformador de la fe. Su historia, plagada de pruebas y triunfos, es un testimonio de su coraje y determinación. Las páginas de la historia ven para siempre a Catherine von Bora como una heroína anónima de la Reforma, una esposa y madre devota y una mujer de fe excepcional. Hoy, la reputación de Catherine von Bora ha sido rescatada de los márgenes de la historia. Su valor es reconocido como una de las muchas fuerzas impulsoras detrás del nacimiento del protestantismo. Estamos empezando a apreciarla como una mujer que logró el aparentemente imposible equilibrio entre amor, maternidad y fe, cuyo principio rector era la Escritura. La notable historia de Catherine continúa inspirando a mujeres de fe en todo el mundo. Estuvo a la vanguardia de un movimiento que otorgaba un nuevo valor a la experiencia de hombres y mujeres comunes y corrientes. En la Reforma, encontró el espacio para expresar abiertamente su fe y sus creencias, demostrando que, incluso en uno de los momentos más desafiantes de la historia, las mujeres pueden desempeñar papeles extraordinarios. No hay duda de que Catherine von Bora, ex monja, esposa de Lutero, madre de 6 hijos y matriarca de muchos más, era una leona. Una leona de la fe, una leona del coraje, del amor, de la fuerza y una leona de la Reforma. Su vida, su historia, merecen nuestra atención, nuestra reflexión y, de hecho, nuestro respeto.